y continuamos el estudio del libro de los Hechos. Hoy prácticamente terminamos la primera parte del libro del capítulo 15 del libro de los Hechos, considerando que en el capítulo 15 son dos temas primordiales de los cuales se está hablando. Uno es la cuestión de la salvación por fe, ahí que está dada en el Concilio de Jerusalén hasta el versículo 29, y a partir del versículo 30 hasta el 31 van los preparativos o inicios del segundo viaje misionero de Pablo. Como la anterior semana ya habíamos hablado sobre lo que había sucedido en el Concilio de Jerusalén, luego de esa disensión que hubo en función a quizá esa pregunta que lanzamos, que si la salvación es por ley o por gracia, y habíamos dicho que nosotros que en este tiempo que ya tenemos todas las cartas del apóstol Pablo, tenemos las cartas que de alguna manera nos dan mucha más claridad en este asunto, pues en ese tiempo todavía había una lucha, una pugna, y sobre todo veíamos al enemigo o al intento que Satanás tenía por inyectar enseñanzas o herejías, que de alguna manera fue desbaratado en este concilio de Jerusalén, y ahí se determinó que la salvación es por pura gracia, solamente en Cristo, solamente por gracia, únicamente por fe. Nosotros ya tenemos claro, creo yo, desde mi punto de vista, que la salvación es puramente por gracia, solamente por Cristo y mediante la fe. Sin embargo, en ese tiempo había una disensión entre cristianos judíos y que veían a los gentiles o querían inyectarles a los gentiles enseñanzas que no habían sido dadas por los apóstoles, los ancianos de la iglesia, y que ellos pudieran de alguna manera cumplir algunas leyes mosaicas, entre ellas la circuncisión o el cumplimiento de la ley, previamente para ser verdaderamente salvos. En el contexto yo me imagino cuál habrá sido el pensamiento de aquellos gentiles que entendieron que la salvación era por gracia, porque fue Pablo quien les instruyó, quien les dio el Evangelio, y quizá esperando la respuesta, porque habían ido Pablo y Bernabé hasta Jerusalén a tratar este asunto, que no fue muy poco en cuanto a discusión. Quizá estaban esperando una respuesta, y quizá en ese tiempo de espera que había sucedido el concilio de Jerusalén, habrían estado seguramente en ascuas, quizá habían estado preguntándose si realmente o verdaderamente ellos eran salvos. Pero gracias a Dios que se da este concilio en Jerusalén, y a través de una carta que más adelante lo vamos a estudiar, ellos asumen la conclusión en que se llegó a ese concilio de Jerusalén. Entonces habíamos visto la disensión que hubo en los versículos del 1 al 5. Después se hizo un análisis del versículo 6 al 18, y ahí es donde se estableció 6 pruebas de que la salvación es únicamente por gracia. La salvación por gracia se demostraba a través de la revelación antigua, que ya hemos estudiado la anterior semana, el don del Espíritu, la purificación del pecado, la imposibilidad de la ley para salvar, la realidad de los milagros y la promesa profética. Para aquellos que están siguiendo el estudio, pues la anterior semana ya habíamos desarrollado estas 6 pruebas. Entonces, luego de esa disensión viene ese análisis, y ahora viene una decisión a la cual se debe prestar para que los gentiles cristianos que están en Antioquía pues reciban cuáles fueron los argumentos o cuál fue el resultado de aquel concilio. Sin embargo, vale recalcar, tal vez antes de entrar a continuar del versículo 19 hasta adelante, siempre hay que recalcar que la salvación, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, siempre fue por gracia, siempre fue a través de creer, ¿sí?, en
el que iba a venir a salvar. Se acordarán, por ejemplo, que Abraham creyó, dice, a Jehová y le fue contado por justicia, cuando nos habla esto en Génesis capítulo 15, versículo 6. Y quizá uno de los pasajes que nos muestra, que nos recuerdan que bajo el pacto mosaico, cuando alguien quería que Dios lo salvara, necesitaba también dejar la idolatría y volverse a Dios con una fe arrepentida. Quizá uno de los pasajes que podemos encontrar en Isaías capítulo 55, si tú te vas, bueno, yo lo leo en mi Biblia para que te puedas tener, no vamos a entrar en un estudio profundo sobre este capítulo, sin embargo ahí vemos cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento. Y el versículo 1 del capítulo 55 hay una invitación, dice, a todos los sedientos, venid, dice, a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Buscad a Jehová, dice el versículo 6 del capítulo 55, mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí vemos que no hay circuncisión, ¿sí? No hay guardar la ley, y simplemente es por gracia. Aquel que esté sediento, aquel que quiera venir a Dios, puede acogerse a lo que es la salvación, que era por fe únicamente. En algún sentido, los sacrificios no quitaban el pecado de manera total en ese tiempo, y es por eso que tenían que volver a ofrecer hasta que llegue Cristo y sea ofrecido por una vez y para siempre, como habla en la carta a los Hebreos. Entonces, en el Antiguo Testamento se salvaban mediante la fe arrepentida en la promesa del Mesías que había de venir. Y en el Nuevo Testamento la salvación es únicamente en la fe arrepentida del Mesías que ya vino. Entonces, la gracia es igual en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y si tú vas, por ejemplo, en los Evangelios, ahí en esa ilustración de Lucas capítulo 18, ¿te acuerdas cuando el Señor ve a ese publicano? Habla de la parábola del fariseo y el publicano. Ahí tú vas a encontrar que el cumplimiento de la ley o la exigencia de algunos cumplimientos no hacían que te ganaban la salvación. Por eso dice así en esta parábola, y lo voy a leer rápidamente, no quiero entrar en mucha profundidad, pero creo yo con la lectura podemos darnos cuenta de que la justificación siempre viene a través de la fe, a través del arrepentimiento, de volverse a Dios, de buscar el perdón de pecados en Cristo Jesús. Esta parábola dice así, que tú ya lo conoces, en la parábola del fariseo y el publicano, y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tú te das cuenta, en esta parábola refleja plenamente que no hay una necesidad de cumplimiento de la ley o de la circuncisión o de cualquier otro ritual. Simplemente tener un corazón contrito y humillado, un corazón que busca al Señor, que se arrepiente y reconoce sus pecados, y no porque uno ora o ayunaba 2 veces a la semana, diciendo la ley que solamente debía hacerse una vez al año.
podía uno ganarse la salvación. Entonces tenemos la certeza y la seguridad nosotros de que la salvación es puramente en Cristo Jesús, por gracia y por medio de la fe. Entonces tenemos que estar certeros y seguros nosotros a través, y es más, a través de las cartas o de las epístolas que tenemos, esa seguridad y esa conclusión que la salvación siempre ha sido por gracia. Por eso Efesios 2:8-9, que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Habiendo dicho esto, entonces seguimos y continuamos y nos vamos a nuestro libro, al libro de los Hechos, y habíamos terminado el versículo 18, y ahí había terminado el análisis que se hace frente a esta eventualidad o a esta problemática que nace en Antioquía. Y ahí vemos la decisión, y ahí mostramos el versículo 19 hasta el 29, hablamos de la decisión, y que la evidencia presentada para la salvación por gracia fue muy concluyente, por lo cual el versículo 19 del capítulo 15 empieza así, y dice: por lo cual, si tú ves en tu Biblia, dice por lo cual, ¿no? O sea, basado en todo lo que se había dicho, aquí Jacobo, como cabeza de la iglesia en Jerusalén, que eso lo establece Hechos 12:17, juzga, dice, que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Fíjate el versículo 19, dice: por lo cual, dice, en este caso vuelvo a reiterar, Jacobo, que era el principal o era la cabeza de la iglesia en Jerusalén, yo juzgo, dice, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, guardar la ley y observar rituales no eran requisitos para la salvación. De toda la explicación que se dio anteriormente, a los judaizantes se les ordenó que no se les inquietara a los gentiles enseñando lo contrario. Es más, los ancianos y los apóstoles no habían dado esa orden de hacer tal cosa, porque en el versículo 24 así lo establece. Por eso dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. No tenían ninguna orden aquellos. Entonces, Jacobo establece, sí, que guardar la ley y observar rituales no eran requisitos para la salvación. Ahora, lo que viene aquí, hay un problema, un peligro, que el peligro era que los gentiles, disfrutando de la libertad en Cristo, presionaban a los creyentes judíos a ejercer esa misma libertad y violar sus conciencias. Antes de entrar a este estudio, muchas veces, para que tú puedas entender, voy a hablarte con palabras que quizá nosotros más entendemos. Hay algunos hermanos, Pablo los llama hermanos débiles en la fe, que a veces no quieren, por ejemplo, comer un rosquete en las fiestas de Urcupiña o un anticucho por ahí, como tú conoces los alimentos que se dan acá, porque ven en su entorno, obviamente, ven toda una festividad que está consagrada o está dedicada a un ídolo, en este caso, por ejemplo, a la Virgen de Urcupiña, por ponerte un ejemplo, donde hay miles y miles de devotos que vienen, y hay una innumerable cantidad de alimentos que se venden, y algunos tienen en su conciencia, que están en la débil conciencia que ellos tienen, pues a veces no quieren ni comer nada, absolutamente nada que está en ese lugar. Ahora, eso tampoco es una muestra de que uno tenga que obligarles a hacer aquello, porque siempre se establece en la palabra, ¿sí? Aquello que, si algo hay en tu conciencia que te muestra una debilidad o te muestra algo que
una conciencia que te está acusando, pues mejor no lo hagas, ¿no es cierto? Entonces hay una problemática que no solo se ha dado aquí o se ha hablado en el Concilio de Jerusalén, sino más adelante a través del tiempo ha sucedido que había mucha confrontación, mucha controversia en respecto a aquello. Por eso más adelante aquí, para evitar para evitar que tanto los gentiles que ellos pregonaban una libertad en Cristo y ellos podían de alguna manera hacer o comer en ese tiempo, sí, alimentos que estaban consagrados, por ejemplo, a los ídolos. Entonces lo que se hace es proponer asuntos prácticos de compañerismo. Esto para que no se puedan ofender tanto los creyentes gentiles con los creyentes judíos. Esto era para facilitar una comunión entre ellos. Entonces lo que se hace es resolver este asunto doctrinal, y Jacobo da asuntos prácticos de compañerismo. Y así quizá no se iban a inquietar ni los unos ni los otros. Había que resolver una conflictividad que había entre ambos, porque a veces uno, a título de ser libre en Cristo, puede dañar el corazón de un otro hermano. Es como algunas veces se sucede. A veces uno no es libre de poner, por ejemplo, ahora que pasó Navidad, una fotografía al lado de un árbol, para que tú me entiendas, ¿no? Un árbol bien adornado, porque hay algunos otros hermanos en la fe, sí, quizá tienen de otro contexto en iglesia, otra doctrina que se les ha enseñado, y a veces ellos se sienten ofendidos por esta situación, porque hay una gama de información respecto si es o no es bíblico poner un árbol de Navidad en tu casa, y hay una confrontación y hay una situación de confusión en el ámbito doctrinal. Entonces, prácticamente para no dañar el corazón, a veces no se hace aquello. O muchos, por ejemplo, hermanos que en alguna oportunidad tienden a estar en un evento, ya sea familiar o cualquier cosa, tienden a, por ejemplo, hacer un brindis. Y especialmente nosotros los pastores que vemos en nuestro contorno que puede haber hermanos que recién han venido al Señor, se puede dañar el corazón de aquellos y es mejor no hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido, porque hay iglesias que, por ejemplo, no te van a permitir que tú prediques o enseñes con tus calzados puestos. O habrás visto iglesias, por ejemplo, donde las mujeres no entran a la iglesia si no es con velo. Entonces, y por querer quizá mostrar tu libertad en Cristo, quieres entrar sin cumplir aquello que quizá en esa iglesia tengan por preceptos. Entonces, mejor es, de alguna manera, pues, para cuidar el corazón de los hermanos, pues si alguna vez, por ejemplo, te invitaran a una iglesia, tú si eres mujer y donde hay una iglesia donde siempre están con su velo cubierto, pues necesariamente no te va a hacer daño llevarte algo que te pueda cubrir, ¿no? Y no hacer gala de tu libertad en Cristo y entrar en un conflicto o en una guerra doctrinal en ese momento. Entonces, no sé si estás entendiendo lo que te quiero tratar de decir. Entonces, había una problemática en ese sentido, ¿no? Y había que poner algunos asuntos prácticos de compañerismos. Y vuelvo a repetir, esto era para no ofender a otros creyentes y para facilitar una comunión, y tanto como creyentes gentiles como creyentes judíos, ¿no? Que vienen de ese trasfondo, que de alguna manera ellos estaban siempre, todavía tenían en sus mentes esa acusación de conciencia de que si no cumplían las leyes mosaicas que todavía estaban arraigados en su diario vivir, en las enseñanzas que ellos recibieron, pues para ellos era difícil dejar una vez por todas aquellos
mandatos que ellos tenían. Entonces, había que evitar eso. Y para eso Jacobo que propuso lo siguiente, versículo 20. Y aquí se les escribe una carta a los gentiles, ¿sí? Quizá no ordenándoles, pero podríamos decir que sí también. Y que los gentiles, o sea, los cristianos gentiles, los creyentes gentiles, ¿sí?, se aparten de 4 costumbres en específico: de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y estas eran violaciones a la ley de Moisés. Ahí en el versículo 21, si tú ves, ¿no?, dice: porque Moisés, dice, desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, en el versículo 20 se da estas ordenanzas, ¿sí?, hacia los gentiles. O sea, se les dice que más adelante que ellos, ¿sí?, para evitar esa confrontación, ellos debían de alguna manera cumplir algunos asuntos prácticos de compañerismo. Y esto era que ellos deberían apartarse específicamente de estas 4 costumbres: de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, cuando hablamos de la contaminación de los ídolos, esto se refiere a alimentos ofrecidos a dioses paganos y luego vendidos en las carnicerías del templo. La idolatría era un asunto muy repugnante y blasfemo para con los judíos. De hecho, en el Antiguo Testamento estaba repleto de advertencias en contra de la idolatría. Por citar Éxodo 23, donde están los mandamientos del Señor, ¿no?, Éxodo 34:17, Deuteronomio 5:7, y además entendemos que a través de la historia de Israel, esta práctica de la idolatría llevó pues a su destrucción como nación. Ahí lo establece, por ejemplo, Segunda de Reyes 17, del 17 al 18, y Segunda de Crónicas 36, del 14 al 16, para citarlo y darte un contexto, versículos que nos presenta la palabra. Entonces, comer carne ofrecida a ídolos fue un asunto grave en la iglesia primitiva. Y de hecho, más tarde Pablo realmente examinaría detenidamente esta situación, tanto en la carta a los Corintios, ¿sí?, específicamente en el capítulo 8, versículos del 1 al 13, y el capítulo 10, del 14 al 33, Romanos capítulo 14, y siempre ha habido esta situación, ¿sí?, en los Gálatas, ¿no? Y como dije anteriormente, gracias a Dios nosotros tenemos completo, podríamos decir, el canon de la Biblia. Tenemos las cartas epistolares de Pablo, y ahí con mucha más claridad y mucho más detalle él enseña a la Grey, y bueno, y lo resume. Te acordarás en Romanos capítulo 14, 17, si no me equivoco, donde dice: el reino de Dios no es ni bebida ni comida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ellos debían apartarse de la contaminación de los ídolos, ¿sí? Pero también ellos tenían que apartarse de lo que es la fornicación. Ahora, un hecho que debemos por lo menos mencionarlo es que este mandamiento es más un mandamiento moral, es una cuestión moral, pero de alguna manera entra en consideración para los judíos. Quizá no tenemos con mucha exactitud por qué este punto específico de la fornicación pues entra dentro de estos asuntos prácticos que se va a dar a la iglesia gentil. Sin embargo, entendemos la fornicación, ya hemos hablado muchas veces de este asunto, que describe el pecado sexual en general y las orgías asociadas con la adoración a dioses paganos en particular, en ese tiempo. Y de hecho, lo que hablamos, cuando hablamos de fornicación, hablamos de ese sexo ilícito, sí, que era parte integral de la adoración gentil.
Te acordarás que en ese tiempo habían las sacerdotisas del templo que a menudo no eran más que prostitutas, y aunque la fornicación es obviamente una cuestión moral, según 1 de Corintios capítulo 6 del 15 al 20, en un sentido más amplio también es un tema de consideración para los judíos. Y en todas sus relaciones matrimoniales y en el comportamiento con el sexo opuesto, entonces los gentiles no debían hacer nada ofensivo a la ley de Dios o a la sensibilidad judía. Entonces se les manda, ¿no es cierto?, se les da esa ordenanza o se les da este mandato, por llamarlo así, de que ellos debían apartarse tanto de la contaminación de los ídolos, de fornicación y también de abstenerse de ahogado y de sangre. Esto lo tomo como un punto conjunto, porque eso implicaba ¿qué cosa? Leyes dietéticas que estaban en la ley. Y hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento, Génesis 9:4, Levítico 3:17, Levítico 7:26, Levítico 17 del 10 al 14, está también Deuteronomio 12, versículos 16 y 23, Deuteronomio 15:23, está en la primera carta de Samuel 14:34, Ezequiel 33:25, y ciertamente ahí habla o implica lo que es la prohibición de comer o de comer lo que es sangre, porque en ella para ellos emanaba la vida o estaba la vida, y aunque ciertamente sin imponer esas leyes sobre los creyentes gentiles, Jacobo establece como requisito mínimo para el compañerismo. O sea, en síntesis, para que tú puedas entender, no a título, vuelvo a repetir, de tener libertad en Cristo, ellos podían comer aquello, ¿sí? Eso molestaba mucho a los gentiles, a los judíos, a los creyentes judíos, molestaba ver a los gentiles esa libertad que ellos tenían, porque de alguna manera ellos todavía había en su conciencia que les condenaba a hacer aquellas cosas. Ahora, comer un animal ahogado o estrangulado, ¿qué implicaba? Implicaba pues que la sangre aún estaba dentro de la carne, y lo cual se consideraba pues impuro, y era una violación a la ley divina sobre la sangre. Ahora, dirás tú, entonces, en este tiempo nosotros podemos comer morcilla, por decirte así, o algo que establece también aquí en el libro de los Hechos. Pues ciertamente no, porque nosotros tenemos libertad en Cristo. Obviamente si tuvieras si en este tiempo tuvieras un judío creyente, sí, que todavía tiene esa situación, pues no lo harías, ¿no es cierto? Pero sin embargo nosotros entendemos que, reitero, que nuestra salvación no es por el cumplimiento de las leyes dietéticas que están en el Antiguo Testamento, sino que solamente es por Cristo, por gracia y únicamente por fe. Entonces, de alguna manera uno tiene libertad de poder consumir, pero obviamente también tenemos que considerar que estas leyes dietéticas eran para beneficio del hombre, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando, de niño, esto a modo de un poquito de poner un alto a la enseñanza. Me acuerdo un hecho que mi padre, por ejemplo, nos hacía cazar pichones, pichones, son palomas pequeñas, y cada día nos iba y nos mandaba a cazar aquello, y él agarraba un pichón, cortaba su cuello y tomaba su sangre, y según él eso era para curar, porque él tenía un mal en el corazón, o sea, tenía ataques cardíacos, y que alguien le habrá dicho de que eso podía haberlo curado. Bueno, y hacía eso, ¿no? Y bueno, desde un punto de vista quizá higiénico, podríamos ver que eso no está bien. Y de hecho, yo creo que ni tú ni yo podríamos comer, por ejemplo, y de hecho no me gusta a mí comer carne que no esté bien cocida. Bueno, algunos lo llaman carne 3/4, rojo, y no sé, yo creo que es más de gustos, ¿no? Pero sin embargo, en ese tiempo había una prohibición de comer de cualquier animal, ya sea animal o ave, que haya muerto ahogado o estrangulado, porque de alguna manera, vuelvo a reiterar, implicaba que la sangre aún estaba dentro de la carne, y había que hacer algunas
rituales, podríamos decir, o algunas ordenanzas para después poder consumir aquello. Pero sin embargo, estas cosas ofendían de alguna manera a los gentiles, perdón, a los judíos creyentes, y vuelvo a reiterar, para que no haya una falta de comunión, ¿no? O para que no haya una discrepancia o no se ofendan el uno al otro, pues se da en realidad esta vuelvo a llamarlo así, se da estas prácticas, sí, para facilitar el compañerismo entre gentiles creyentes y judíos creyentes. Entonces, seguimos. Sin embargo, hay otra muestra de cuán seriamente los líderes de la iglesia vieron la situación, es que ellos decidieron ¿qué cosa? Escribir una carta, ¿sí?, junto con la delegación. Por eso el versículo 23 dice, ¿no? Una vez que se les ha dicho que nadie pueda de alguna manera molestar a los gentiles, ¿no? Les pareció, dice en el versículo 20, bien a los apóstoles, 22, y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces acá, habiendo decidido tanto los asuntos doctrinales como las cuestiones prácticas, que ellos decidieron ¿qué cosa? Debían comunicar esto a la iglesia de Antioquía, ¿no? Que de alguna manera era el centro del cristianismo gentil. Y todos se pusieron de acuerdo, ¿no? Era una característica de unidad que había en ese tiempo en la iglesia, y estos eligieron a Judas, que de sobrenombre tenía Barsabás, y a Silas, para que ellos puedan explicar a los resultados que había llegado en el concilio de Jerusalén. Estos eran varones principales, dice, entre los hermanos, eran lo mejor que había ahí para enviar y explicar las conclusiones que se habían llegado. De este Judas Barsabás, ¿no?, que tiene por sobrenombre, ya no se conoce nada de qué pasó con él en el ministerio. Pero sí, más adelante vamos a conocer lo que de Silas, vamos a hablar mucho sobre este varón de Dios, porque este desempeñó un papel muy destacado en la historia del Nuevo Testamento. De hecho, también Silas es también conocido como Silvano, y acompañó en su segundo viaje misionero a Pablo, que lo vamos a estudiar, si Dios quiere, la siguiente semana empezamos a estudiar aquello. Lo vamos a ver en Hechos capítulo 15, en el 17, en Hechos 16, en Hechos 18. Entonces hay mucho que hablar sobre este varón, sobre Silas, porque incluso más tarde, como él forma parte como el amanuense de Pedro, ¿sí?, para su primera carta, y lo establece eso en primera de Pedro 5:12. Entonces, la iglesia que hace, envía a dos de sus mejores hombres, ¿no? Y es lo que hacen es pues escribir una carta, ¿sí?, para que ellos puedan llevar hasta Antioquía y dar pues los resultados a los cuales se llevó o se determinó en el concilio de Jerusalén. Entonces, en el versículo 23 dice, y escribir a lo que se había determinado por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, dice. Y ahí el versículo 24, ¿no?, expone el motivo de la carta. Si tú te vas al versículo 24, ¿no?, esta carta no solo tenía que ir a Antioquía, también tenía que ir a la iglesia que estaba en Siria y en Cilicia. ¿Por qué? Porque entendemos de que Pablo fue el que había levantado esas iglesias, y de alguna manera también había esa duda de que si realmente eran verdaderos salvos o no, porque los creyentes judíos habían establecido que todavía no eran salvos y primero no cumplían todavía algunas ordenanzas de la ley. No sé si estás entendiendo el contexto. Pero sin embargo, el versículo 24 ahí expone el motivo de la carta, y la iglesia en Jerusalén
y escribe lo siguiente. Ahí vemos qué es lo que se dice. Versículo 23 dice, y escribir, dice, por conducto de ellos. ¿Qué cosa? Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído, y ahí está el tenor de la carta, versículo 24. Ahí se expone el motivo de la carta. Por cuanto hemos oído, dice, que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces, y aquí esta palabra inquietado es una palabra que hay que considerarlo, porque esta palabra tarazo, que es en el griego, significa trastornar profundamente, significa perturbar profundamente, significa confundir o crear temor. Ahora, no es una palabra simple que debemos pasar por alto, porque inquietar puede sonar muy débil, ¿no? Pero sin embargo, esta palabra inquietado o perturbado son palabras que realmente hacían de que el creyente gentil estaba realmente perturbado, porque como ellos que estaban creyendo que la salvación era por pura gracia, pues después se les está diciendo, no, en otras palabras, parafraseando, pues no son salvos, porque todavía ustedes no han cumplido la ley. Imagínense ustedes, había perturbado tanto esto a los gentiles cristianos, que seguramente, vuelvo a reiterar, como lo dije anteriormente al inicio, seguramente estaban esperando con ansias la respuesta a las cuales se había llegado en el Concilio de Jerusalén. Más adelante vamos a estudiar realmente cómo ellos reaccionan frente a las conclusiones que se llevó en el concilio en Jerusalén. Entonces, el versículo 25, ya después de haber decidido enviar la carta, les pareció bien, dice, a los líderes de la comunidad en Jerusalén, y dice, nos ha parecido bien que habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, dice. Versículo 26. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vaya halago o vaya definición de estos dos hombres, en este caso de Pablo y Bernabé. Hacemos una pausa aquí y ponemos énfasis. Imagínate que alguien pueda decirte que este hombre, sí, o de ti podría decir así, hombres que realmente han puesto a disposición sufrir por causa de Cristo. Obviamente ya habíamos visto cómo fue la persecución que sufrieron tanto Pablo como Bernabé. Hasta se expusieron hasta casi su vida. Es más, en alguna oportunidad ya habíamos estudiado, lo creían ya muerto a Pablo después de haberlo apedreado. Y la pregunta aquí nace, y uno puede, a modo de hacer o darnos aplicaciones en este versículo 26, uno se podría preguntar qué les hizo querer arriesgar sus vidas. ¿Por qué realmente exponer la vida por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, para ellos y para nosotros? Tenemos que entender esto, de que tanto en la vida de Pablo y de Bernabé, ellos tuvieron esa disposición para sufrir por causa de Cristo, ¿sí? Y que realmente fue el patrón constante en sus vidas, porque los refleja en las otras cartas, en la primera carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, vemos realmente cómo fue la persecución, cómo fue el sufrimiento de estos, en este caso más detallado en la vida del apóstol Pablo. Y uno podría entender por qué hizo querer arriesgar sus vidas. Y aquello que en aplicación a nosotros también debería ver, es que ellos, por ejemplo, estaban preocupados por otros. El estar preocupados por otros implica que tú realmente te preocupes por la eternidad del prójimo, del hermano. Ellos entendieron cuál era el fin de aquellos que no reconocerían a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso Pablo en la carta a Filipenses, en el 2:17, dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo
con todos vosotros. Él se gozaba del sufrimiento que llevaba por causa de otros. Entonces ellos estaban preocupados por otros, y esa es una enseñanza, una aplicación que nosotros debemos tomar. Debemos preocuparnos por el prójimo, por el diferente, como significa ese término. También ellos sabían que el camino del sufrimiento llevaba a una provisión más abundante de la gracia de Dios. O sea, exponerte a sufrir por causa de Cristo, exponerte a circunstancias, a persecuciones, agravios, etcétera, etcétera. Ellos entendían, sí, que mientras más en sí había esas situaciones, la gracia de Dios iba a venir más sobre él, sobreabundaba su gracia. Te acordarás en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, ahí cuando Pablo, de alguna manera el apóstol Pablo, pide al Señor que le quite ese aguijón, y el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿sí? Y él mismo dice: por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Entonces ellos entendían que el sufrir por la causa de Cristo iban a tener una provisión mucho más abundante de la gracia de Dios. También ellos entendían que la continuidad del sufrimiento, o la continuidad después del sufrimiento, es pues la vida eterna, ¿no? Por eso ellos siempre establecía, y es más, Pablo establece eso en la carta a los Romanos, cuando dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, saber que en vida o en muerte eran del Señor los hacía más intrépidos, ¿no? Ellos sabían, o sea, ellos entendían que la continuidad después de la muerte pues era vida eterna, ¿no? Ellos sabían que la muerte simplemente les hacía ganar el cielo, el cual ellos anhelaban. Por eso Pablo escribía a los Filipenses: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, para Pablo entendía él que él decía: para mí, yo quiero partir ya, nomás ya a tu presencia, parafraseando, ¿no? Pero me es necesario estar aquí todavía, cumplir el ministerio, cumplir el llamado. Pero sin embargo ellos entendían aquello, sí, que ellos anhelaban y sabían que la muerte simplemente les hacía ganar el cielo, el cual anhelaban. Entonces, la disposición para sufrir por causa de Cristo, sí, fue un patrón constante en sus vidas. Pablo y Bernabé trataban siempre de obedecer a Cristo a toda costa, aunque la obediencia significara sufrir, ¿no es cierto? Por eso, quizá el que más establece esta verdad es el apóstol Pedro, ahí en la primera carta de Pedro 2:21, donde dice que para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pasos. Entonces, el sufrimiento es parte de la vivencia del cristiano. Aquel que te diga otra cosa, pues no está conforme a lo que dicen las Escrituras. Pero lo más importante que podemos resaltar de este versículo 26 para aplicación de nuestras vidas es que estaban dispuestos a sufrir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo establece con mucha más claridad en Filipenses capítulo 3, versículo 10, ahí donde dice: a fin de conocerte y el poder de su resurrección y de la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Entonces, el nombre de Jesucristo incluía todo lo que él era, y se proponía y motivó el servicio de Pablo, así como el servicio de otros en la iglesia primitiva. Cuando los apóstoles sufrían, ¿no?, persecución, ¿qué hacían ellos? Se regocijaban de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces, ningún costo era demasiado alto de pagar a fin de proteger la honra del Señor Jesucristo. Muy bien, versículo 27, seguimos con el estudio, dadas las implicaciones o las aplicaciones que podemos tener, y reitero, concluyendo, tenemos que ser capaces de aquellas personas que puedan
dar hombres, de exponer aún nuestra vida por causa de Cristo. Y cuando digo exponer nuestra vida, no estoy implicando simplemente al hecho de poner en riesgo nuestra vida corporal, sino a veces tenemos que dejar de lado a veces nuestros sueños, nuestros anhelos. A veces tenemos también como hombres que vivimos en la tierra algunos anhelos, algunos objetivos. A veces tenemos algunas cosas que queremos hacer, pero sin embargo a veces tenemos que dejar de lado muchas de esas inquietudes que quisiéramos lograr en esta vida terrenal, y pues por causa de Cristo, por causa del llamado que Dios nos ha dado, pues debemos dejar a veces muchas cosas, cuanto a veces queremos de alguna manera nosotros hacer lo que queremos hacer, quizá como vanagloria para nosotros. Sin embargo, tenemos que tener lo más claro posible en nuestra mente de que a veces tenemos que dejar muchas cosas por causa de Cristo, cosas que realmente van a permanecer en la eternidad, y quizás son cosas que nosotros queremos hacerlas para que permanezcan en esta actualidad, en este mundo, pero gracias a Dios pues podemos de alguna manera discernir entre lo que es lo eterno y lo que es terrenal. Como dice Mateo 6:33, si no me equivoco, buscar el reino de Dios, que ese es nuestro primer objetivo, y lo demás, pues las otras cosas que van a venir son pues añadidura. Bueno, dicho esto, seguimos. No sé si estás entendiendo el mensaje que Dios quiere darte en esta mañana. A veces tenemos que dejar muchas cosas que quisiéramos hacer, pero por causa de Cristo, y sabemos que hay mucho más galardón en la eternidad, pues seguimos y debemos seguir así. Entonces, en versículo 27, como ya se había decidido, Judas y Silas, ¿qué hacen? Acompañan a Pablo y Bernabé de vuelta a Antioquía, y ellos confirmaron la palabra también, ¿no?, del contenido de la carta. Dice: así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Entonces, había que mandar a estos dos hermanos, porque imagínate tú que solamente Pablo y Bernabé fueran a Antioquía y puedan dar los resultados o las decisiones del concilio de Jerusalén. Quizá no hubiera sido tan factible aquello, no digo que no pudieran haber creído, pero ya mandar a otros que son judíos creyentes y poder explicar con otras más palabras lo que se había decidido, iba seguro a dar mucho más consolación, mucho más certeza de lo que se había decidido en el concilio. Entonces, luego, reflejando la decisión del concilio con relación a los asuntos del compañerismo, la carta concluye, ¿no es cierto? Luego de dar todo eso, estos asuntos de compañerismo que debían tomar en cuenta los creyentes gentiles, la carta concluye de la siguiente manera, versículo 27, así que, dice, enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien, dice, al Espíritu Santo y a nosotros, no imponerlos ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Sí? Aquí está diciendo, ¿no? Las cosas solamente cumplan lo que se les está diciendo, estas 4 exigencias o ordenanzas de apartarse de la idolatría, ¿no?, de fornicación y de comer un animal que sea ahogado y con sangre. Entonces, esta misiva realmente contestada, por consiguiente, el asunto doctrinal surgido en la iglesia de Antioquía, se daba ya las instrucciones sabias sobre cómo evitar desobediencias en la comunidad. Entonces, para que puedan estar tanto en comunión judíos creyentes y gentiles creyentes, pues se les da esta ordenanza a los gentiles a través de esa carta. Y el versículo 30 al 35, ya entramos a al último punto, a la última característica que tuvo este concilio en Jerusalén, y vemos ahí el desarrollo, ¿no es cierto? Y los mensajeros que fueron enviados, o sea, con las bendiciones de la comunidad de Jerusalén, descendieron a Antioquía. Y allí, dice, así pues, dice,
ya descendiendo a Antioquía, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Una pausa, vuelvo a repetir, a veces, imagínense ustedes toda la congregación que estaba esperando con ansias la noticia de que si su salvación era cierta, ¿no? Ahí se reúnen para escuchar la decisión de los apóstoles. No era cosa menor saber, esperar, ¿realmente soy salvo? ¿Realmente tengo que cumplir la ley para ser salvo? O sea, había seguramente mucha confusión y quizá había mucho desánimo dentro de la congregación allá en Antioquía y obviamente también en las otras iglesias, ¿no? Porque esta carta incluso llegó a la iglesia de los Gálatas. Entonces, estaban esperando la respuesta, ¿sí? Y la lectura de la carta, o sea, el informe de la delegación, evocaron 4 respuestas de los creyentes reunidos. Fíjate cuál fue la respuesta de los creyentes que escucharon las conclusiones del concilio en Jerusalén. Versículo 31 dice, habiendo leído la cual, o sea, ya leyendo la carta que habían mandado, ¿no? ¿Qué hicieron la congregación allá en Antioquía? Obviamente en las otras iglesias más, porque reitero, esta carta fue leída en otras iglesias más. Se regocijaron, dice. Entonces, una de las primeras cosas que sucedió al escuchar la respuesta o las decisiones que se tuvo en el concilio de Jerusalén, hubo una celebración, se regocijaron. O sea, la confirmación de que la salvación era en realidad solamente por gracia, quitó de sus hombros la tremenda carga de preocupación. Una celebración, un regocijo, ¿sí? Tal que decir, vaya, verdad, somos salvos, ¿sí? Somos salvos. Se decidió esto con los ancianos, los apóstoles, allá en Jerusalén. Una respuesta pero de celebración, y también una segunda respuesta fue de consolación, porque ahí mismo en el versículo 31 nos dice también, dice, así que el versículo habiendo 31 se regocijaron, sí, por la consolación, dice, ¿no? O sea, una consolación debido al ánimo que el mensaje les produjo. Ya no tenían temor que su salvación no fuera auténtica. Hermanos, el legalismo produce temor, culpa y orgullo, mientras la sola gracia produce consuelo y esperanza. Tenemos que entender eso. A veces, cuando uno entra al campo del legalismo, ¿sí? En vez de traerte consuelo, esperanza, gozo, te trae más bien condenación, porque es tan difícil realmente cumplir algunos mandatos, ¿sí? Y como lo dijimos anteriormente, ni aun los padres de los propios aquellos que exigían de que cumplan la ley, no se podía. Entonces el legalismo siempre va a producir temor, culpa y orgullo. Entonces la respuesta a esa carta, a las decisiones que se produjo en el concilio de Jerusalén, trajo pues celebración, trajo consolación, también trajo confirmación, porque dice, cuando Judas y Silas, dice, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron los hermanos con la abundancia de palabras. O sea, no bastó la carta que se había mandado, sino que tanto Judas y Silas, que también eran predicadores de la palabra, con otras palabras, dice, obviamente el texto no nos dice qué otras palabras, realmente confirmaron todo lo que se había decidido. Seguramente expusieron algunas verdades, estos 2 líderes de Jerusalén, ¿no? Y añadieron sus propias palabras para alentar a la iglesia allá en Antioquía, que estaba esperando una respuesta que se les había dado. Entonces, después de pasar, dice, estos 2 varones, algún tiempo allí, fueron, dice, despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Entonces regresaron a Jerusalén. Y en el versículo 33, ahí, versículo 33,
Ya terminando y pasando algún tiempo allí, dice, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Versículo 34, aunque este versículo 34 no está en los mejores manuscritos, pero dice así, mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y obviamente Silas se quedó, porque después, si Dios quiere, la siguiente semana empezamos a ver el estudio sobre las preparaciones del segundo viaje misionero, y ahí donde va a entrar en vigencia Silas, acompañando al apóstol Pablo. Entonces, no solo hubo celebración, no solo hubo consolación, no solo hubo confirmación, también había una respuesta final que hubo continuidad. Por eso el versículo 35 declara que Pablo y Bernabé, dice, continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. En otras palabras, estos dos misioneros retomaron donde habían quedado y continuaron su ministerio. Entonces, su enseñanza dejó claro que la salvación es solamente por gracia. Y termino con esto. La Iglesia Apostólica sobrevivió al mayor reto que había enfrentado y estableció la doctrina de salvación por gracia. El intento de Satanás por inyectar enseñanza hereje fue desbaratado. Así también lo fue su intento de dividir la Iglesia a lo largo de líneas culturales y raciales. Siempre ha habido y siempre habrá una sola manera de ser salvos. ¿Cuál es esa manera de ser salvos? La única manera, la que va a haber, la que siempre ha habido, que la salvación es por gracia. Entonces, Efesios 2, 8, 9. Apréndase esto de memoria. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No necesitas añadir obras para ser salvos. Las obras son características, son muestras de que realmente eres un verdadero creyente. Amén. Ya no para ganar la salvación, sino son evidencias, como la perseverancia del cristiano. Es una evidencia que muestra realmente que tienes la fe verdadera, que eres verdaderamente salvos, porque fuimos creados para buenas obras. En ninguna manera, no hay nada que puedas tú contribuir para tu salvación. Los gnósticos decían que había que añadir para ser salvo, ¿qué cosa? Conocimiento. Pero no, dice Pablo a los colosenses, estamos completos en él, dice. ¿Estás entendiendo? No hay nada, absolutamente nada que puedas añadir para hacer salvación. Ahora uno puede decir, entonces, ¿puedo pecar? ¿La libertad en Cristo me permite hacer pecar? No, no dice Pablo en la carta a los Romanos, de ninguna manera. Debes cuidar tu libertad en Cristo que tienes. Reitero, hermanos, reitero. Y quizás se te va a presentar en alguna situación. A mí se me ha presentado en mi vida, por ejemplo, en el trabajo. En alguna manera, a veces cuando eres como alguien que es visto como un líder, a veces un brindis, un vaso de champán puede dañar el corazón de otros hermanos débiles. Uno puede hacerlo. No es algo que te va a traer condenación, ¿sí? Es lícito. Es lícito poder tomar, por ejemplo, un vaso de champán, brindar, pero si hay un hermano débil que está por ahí y tú divisas que hay alguien, puedes dañar el corazón, su conciencia puede ser dañada, y por eso la Biblia dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces no lo hagas. Ahora, ¿a cuánto mejor sería la abstinencia? Obviamente, ¿no es cierto? Sí. Pero sin embargo, tenemos que cuidarnos en esta libertad en Cristo Jesús. En Cristo, tengo la libertad en Cristo, pero eso no hace que voy a ir y voy a dañar el corazón de mis hermanos débiles en la fe. Por eso hay toda una enseñanza en la carta a los Romanos. ¿Sí? Por eso Pablo decía, si el hecho de que
yo no coma carne, va a ser que no dañe a mis hermanos, parafraseando, pues no lo voy a hacer. Quizá lo haré en la intimidad de mi casa, poder comer aquello, pero no voy a dañar el corazón de mis hermanos. No sé si estás entendiendo la enseñanza de aquello. Hay algunas ordenanzas de compañerismo que debemos hacerlos. Hay algunos que pueden doler en su corazón que tú tengas un árbol de Navidad en la casa. Pero tampoco yo pretendo que tú sigas viviendo en esa atadura, sino que seas realmente, vivas en esa libertad que Cristo te dio. Pero mientras tanto, o sea, trata de siempre discernir y trata de no dañar el corazón de los hermanos. Oremos para terminar. Gracias, Papito Dios, por esta mañana, bendito Padre. Entendemos, Señor, con mucha certeza, Padre, que tu salvación es puramente a través de Cristo, puramente por gracia, por medio de la fe, bendito Dios. Gracias, Papito Dios, porque hemos entendido aquello, y permítanos también cumplir algunas ordenanzas, Señor, que de alguna manera vayan más allá de generar una conflictividad entre hermanos, Señor, pueda más bien llevar al compañerismo, llevar a la comunión con otros hermanos, Papito Dios, que quizá tienen alguna desobediencia en cuanto a tus mandatos, bendito Padre. Te agradezco, Señor, por todos los que están al otro lado, a los que escuchan, a los que estudian. Bendice sus vidas, Señor. Ellos han entendido, Papito Dios, que solamente somos salvos solamente en ti, en Cristo, por gracia, por medio de la fe, bendito Dios. Te agradecemos en todo, que esta semana sea una semana de bendición, Padre Santo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.